apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, celebramos hoy la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Jesús dice cuando habla de Juan Bautista, es más grande que ha nacido de mujer. Unos de los que celebramos como iglesia su nacimiento después del mismo Señor, de la Santísima Virgen, porque su papel en la historia de salvación es sumamente importante, preparar al pueblo de Israel para recibir al mismo Mesías prometido, al mismo Señor, bautizándolos y invitándoles a la conversión. Hoy queremos detenernos para reflexionar también en nuestras propias vidas, nuestra misión, nuestra llamada en el camino de la santidad, como estos hombres grandes, santos, que han acogido la llamada del Señor para servir en su obra de salvación a la humanidad. Pedimos al Señor, por la intercesión de San Juan Bautista, la conversión permanente en este camino del Señor, para que siempre mantengamos fieles en este camino, perseverantes hasta el final. Invito a rezar juntos a esta Santa Misa por cada una de nuestras intenciones más personales, las de nuestras familias, las intenciones de cada uno de los auditores de la Radio María, quienes siguen diariamente desde la casa, por la radio, la Santa Misa diaria. Particularmente agradeciendo al Señor por los 25 años que ha bendecido esta radio, que ha acompañado el alma de Chile a lo largo de estos tiempos. Antes de celebrar los sagrados misterios, humildemente reconozcamos nuestros pecados y a Dios le pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos el canto de gloria. Gloria
Oremos. Dios nuestro, que confiaste a San Juan Bautista la misión de preparar para Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto, concede a tu Iglesia la gracia de la alegría espiritual y dirige los corazones de los fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo: tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice: es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Hermanos, palabra de Dios. Vamos a responder al Salmo responsorial. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. ¡Qué maravillosas son tus obras! Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. La segunda lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo decía: Dios suscitó para nuestros padres como rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan Bautista decía:
yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar la sandalia. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Serás llamado profeta del Altísimo, irás delante del Señor preparando sus caminos. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y quedarían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados, y en este mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la solemnidad del nacimiento de Juan Bautista. Hay 3 figuras que se celebran su nacimiento. Primero es el mismo Señor Jesús, Dios hecho hombre y habita en medio nuestro. Después, nacimiento de la Virgen María, la Madre del Señor. Y en tercer lugar, el nacimiento de Juan Bautista. Y no hay más. Son 3 figuras importantes de nuestra fe, de la nueva alianza.
¿Y por qué se celebra el nacimiento de Juan Bautista? Simplemente porque la Sagrada Escritura le hizo esta narración y fue Lucas que adoptó este acontecimiento importante. Con el nacimiento de Juan Bautista se comenzó esta obra completa de la salvación que Dios ha comenzado desde muy antiguo. San Juan Bautista terminó con la profecía del Antiguo Testamento y comenzó el Nuevo Testamento. El nacimiento de Juan Bautista fue un hecho admirable, porque su madre era estéril, ya era muy avanzada, y fue Dios que por su misericordia escuchó la oración de Zacarías, de Isabel, porque no tener hijo era una vergüenza en el tiempo de Israel. Y Dios entonces escuchó el clamor de sus servidores, Zacarías, que era sacerdote, y de Isabel, una mujer sencilla, pariente de la Virgen María. Y no solamente fue escuchada su oración, sino que hizo de este hijo un hombre especial, un profeta que preparó el camino del mismo Dios, el mismo Señor. Hizo una llamada a la conversión, realizó el bautismo para la conversión de los pecados, el bautismo de penitencia, que llama a todos para bautizarse en Río Jordán, y se hizo también bautizar al mismo creador del bautismo, al mismo Dios, aunque Juan negaba hacerlo, pero Jesús decía tenía que hacer para cumplir la voluntad de Dios. Hoy queremos detenernos para reflexionar a la luz del nacimiento de Juan Bautista, a nuestro propio nacimiento, al misterio de la vocación, del llamada del Señor para cumplir en nuestras vidas. Nosotros no creemos de que la vida humana es una causalidad. Nosotros más bien creemos de que la vida humana es deseada por Dios, y por lo tanto cualquier presencia, cualquier nacimiento, cualquier persona que viene a este mundo, viene porque Dios quiera y viene porque hay un propósito, una misión, un llamado de Dios para realizar, una misión concreta, una misión que solamente tal persona puede realizar, no porque Dios impone, sino siempre cuenta con la respuesta libre de cada cual de aceptar este llamado de Dios o de rechazarlo. Y así fue. Miramos a Juan Bautista, miramos a María, miramos a Jesús, miramos a muchos santos, siempre ha sido así. Dios llama a aquel que quiere, pero también aquel que quiere, aquel que ha sido llamado, tiene la posibilidad de aceptar, acoger este llamado de Dios o de rechazarlo. Dios nunca impone, siempre propone y dispone para poder hacer del hombre un hijo feliz, una hija feliz. Y por lo tanto hoy queremos preguntarnos si mi nacimiento, mi presencia en este mundo no es una causalidad, sino un llamado de Dios para realizar su voluntad, para realizar una misión especial, concreta. La pregunta es, ¿cuál es mi misión para realizar
dentro de este plan salvífico que Dios tiene. Porque Dios pudo haber llamado a muchas personas, pero eligió a Juan Bautista. Dios pudo haber fijado su mirada a muchas mujeres, pero miró a la pequeñez de su servidora María, Isabel y muchas otras personas. Dios también puede haber hecho miradas a muchas personas, pero nos eligió a nosotros, a ti y a mí, para una misión concreta. ¿Por qué? Porque Dios confía en nosotros, porque Dios quiere contarse con nosotros, porque Dios, aunque puede hacer solo la obra de misión de salvación al mundo, pero Él prefirió hacerlo contigo, con nosotros. Me gusta esta frase cuando se termina el retiro de los cursillistas y se entrega la cruz y dice: Jesús cuenta contigo, y la persona dice: y yo con tu gracia. O sea, Dios te confía una misión, al mismo tiempo te da la gracia para que tú puedas cumplir esta misión. Dios no te confía para solamente darte misión y así mándalo al campo y nada. No, Dios te elige a ti porque confía en ti, pero además también te infunde la gracia abundante, suficientemente para que tú puedas cumplir con esta misión. Por eso nuevamente preguntemos: ¿cuál es mi tarea, mi misión para cumplir dentro de esta gran plan de salvación de Dios para realizar? Y la segunda pregunta: ¿yo he aceptado este llamado de Dios o de alguna manera he rechazado? No quiero colaborar. Decía Jeremías, por ejemplo: Señor, yo no soy aquel que tenga la sabiduría para hablar, yo soy demasiado joven. Y Dios dijo: no digas así, porque eres demasiado joven, porque yo te he elegido desde el vientre de tu madre. Así nosotros venimos aquí en este mundo no por causalidad. Por eso el grave pecado es terminar con esta persona que recién está por crecer en el vientre de la madre, que Dios tiene plan para él. Y una persona, por una ideología, dice: no, esta persona no debe venir al mundo, esta persona no tiene derecho a venir al mundo. ¿Por qué? Porque fue violado, porque fue por eso. No, Señor. Cualquier persona que viene a este mundo es deseado por Dios, porque Dios tiene una misión. ¿Y qué pasaría si nuestros padres no querían aceptarnos cuando nacimos? Y si esta persona que dice hoy que otras personas no tienen derecho, ¿qué pasaría que sus padres no permitieron o lo abortaron? Las personas es sagrada, la persona humana es que deseado por Dios, y nadie tiene derecho para decir sí o no de su nacimiento. Todos tienen derecho para vivir, independientemente de su situación. Nada que ver con la persona humana que nace porque Dios quiere, porque tiene una misión. Amamos la vida, amamos también este plan que Dios nos tiene y colaboramos con Dios para que este plan que Él ha comenzado desde antiguo pueda llegar a su plenitud, y ha contado con muchas personas, con Juan Bautista, pero hoy también quiere contarte con nosotros, contigo, conmigo, con nosotros. Dios quiere salvar, pero siempre contar con los hombres dispuestos a hacerlo. Pedir al Señor que a la luz de la palabra de Dios podamos colaborar siempre, decir sí a la voluntad de Dios para colaborar para nuestra propia salvación, para su mayor gloria y salvación de la humanidad entera. A Él sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos.
Imploramos humildemente a Dios Padre, que ha manifestado su misericordia para que con el mundo, enviando a Juan Bautista como precursor de Jesucristo, y pidámosle por todos los hombres, para que la Iglesia de Dios anuncie a Cristo con tal coraje que los hombres se conviertan y crean en Él. Oremos. Escúchanos, Señor, te rogamos, para que el pueblo de Israel, escuchando la voz de Juan, de todos sus profetas, llegue a reconocer a Cristo como su Mesías y Salvador de todos. Roguemos al Señor. Para que quienes viven esclavizados por el pecado encuentren en su camino una voz que los llame a la conversión, roguemos al Señor. Para que nosotros sigamos a Cristo con la misma fidelidad con que Juan Bautista lo presidió, roguemos al Señor. Bendice, Padre de misericordia, a tu pueblo, y puesto que pone su confianza en la intercesión de San Juan Bautista, concédele todo lo que te ha pedido con fe, que haga a nosotros siempre tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos al Señor nuestras ofrendas cantando el canto del ofertorio. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos estos dones, Señor, para celebrar dignamente el nacimiento de San Juan Bautista, que anunció la venida y señaló la presencia del Salvador del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer saltó de alegría en el vientre de su madre al sentir la proximidad del Salvador. Y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo, para que el agua viva santificara a todos los hombres, y mereció dar el supremo testimonio de Cristo, derramando su sangre por él. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo,
cantamos en la tierra el himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Guillermo Vera, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su casto esposo San José, los apóstoles, con San Juan Bautista, y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. y aquí el Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitar el sol que nace de lo alto. Oremos. Renovados por el banquete del Cordero Celestial, te pedimos, Padre, que tu Iglesia reconozca al autor de la salvación en aquel que fue anunciado por San Juan Bautista, cuyo nacimiento celebramos gozosos, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre todas nuestras familias, nuestras comunidades y los acompañe para siempre. La Santa Misa ha terminado, permanezcamos en la paz de Cristo.